Guerra y Revolución de abril de 1965. Fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, armada y militante de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases entre lo que estaban la burguesía urbana y los sectores de trabajadores y obreros. Esencialmente fue una guerra democrática en el sentido de que no perseguía establecer régimen comunista o socialista. El estallido de la guerra civil dio como resultado agudas tensiones entre el autoritarismo de los sectores de poder y las luchas populares. Los mismos grupos se habían dividido, unos a favor y otros en contra del golpe de Estado, por los que se enfrentaron en esta revolución. Como partidarios al retorno de la constitucionalidad estaban los siguientes partidos: PRD, PRSC, PSP y MPD y 1J4 y los sindicatos obreros. También estaban movimientos juveniles y estudiantiles, incluyendo la Juventud Reformista y los gremios de profesionales como la Asociación de Abogados Dominicanos. El sector favorable a Bosch tuvo que recurrir al apoyo popular para hacer frente a los defensores del triunvirato, entregando así armas a la población. El sector de San Isidro, al verse derrotado el 28 de abril, solicitó a Estados Unidos su intervención. La presencia de las masas populares transformó las características iniciales del proceso y le dio el perfil de una auténtica guerra. El movimiento constitucionalista había definido objetivos democráticos como el respeto a la voluntad ciudadana, la ilegitimidad de las autoridades golpistas y la demanda de las libertades ciudadanas. Todas estas daban una idea de una fuerza legitimadora a sus demandas y hacían de difícil la justificación de las acciones del bando contrario. El desembarco de marines norteamericanos el 28 de abril de 1965 modificó absolutamente la situación, que apuntaban al triunfo inminente de los constitucionalistas sobre las tropas comandadas por Elías Wessing y Wessing. Causas de la Revolución de Abril de 1965. Bosch y Balaguer organizaron una conspiración cívico-militar en la que militares jóvenes y de baja graduación, vinculados al Partido Revolucionario Dominicano, pero con conciencia democrática y constitucionalistas, se unieran a los militares trujillistas balagueristas, como el llamado Clan de San Cristóbal, encabezado por Ney Libar Seijas. La contradicción surgió precisamente porque los militares trujillistas balagueristas se negaban a aceptar el gobierno de Bosch sin elecciones. Esta fue la causa principal para que un golpe de Estado se transformara en una revolución. El triunvirato. La asonada militar constituyó un revés en el proceso de luchas democráticas que se habían iniciado en 1961. Además, contribuyó en gran medida a retrasar sensiblemente la posible conquista de un régimen democrático. Los golpistas publicaron un manifiesto en el que justificaban la acción amparados en el estado caótico del país y en el incumplimiento de las promesas electorales, y para detener el avance del comunismo. El documento enumeró 8 medidas inmediatas, entre las que cabe destacar, en primer lugar, hacer ilegal el comunismo y la inexistencia de la Constitución del 1963 y la garantía de los derechos humanos y ciudadanos. A pesar de esta última disposición, esta misma madrugada se declaró el Estado en sitio. Se impuso el cierre de las emisoras radiales y la persecución de los dirigentes de izquierda de los partidos de esta tendencia. Bosch fue enviado al exilio en Puerto Rico y de esta manera surgió lo que fue el movimiento político del triunvirato. Los militares jóvenes, encabezados por el coronel Fernández Domínguez, tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil.
miembros de los partidos de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano. Así se organizaron los llamados comandos, forma de organización militar propias de las guerrillas urbanas. Un hecho interesante que hay que mencionar fue la conversión sostenida por un grupo de militares encabezados por Francisco Alberto Camaño con el embajador norteamericano, quien le solicitó su mediación justamente para evitar la guerra civil. Sin embargo, se limitó a decirle a los constitucionalistas que se rindieran para evitar males mayores. El 3 de mayo los constitucionalistas reunieron a la mayoría del Congreso y eligieron al coronel Francisco Camaño como presidente. Los militares de San Isidro, por su parte, crearon el Gobierno de Reconstrucción Nacional, también conocido como el Gobierno Títere, presidido por Antonio Inver Barreras. Militares y civiles organizaron formando los comandos. Estos eran pequeños batallones de hombres y mujeres que se constituyeron de manera espontánea y que se distribuyeron el control de la vigilancia de la zona constitucionalista. Se estima que existieron 117 comandos, cada uno con su propia organizativa y distinta distribución de funciones, según las características de sus integrantes y sus necesidades. Algunos comandos estaban controlados por militares, por partidos políticos, por sindicatos o por simples ciudadanos, pero siempre bajo la autoridad central del mando militar constitucionalista, que después se convirtió en el gobierno constitucionalista. Las negociaciones entre la Comisión OEA y los constitucionalistas se iniciaron el 10 de junio. Estas terminaron con la firma del Acta de Reconciliación Nacional mediante la cual se acordó la celebración de las elecciones en junio de 1966. Los acuerdos resultado de las negociaciones, como fue el Acta de Reconciliación Nacional, no fueron respetados en los años siguientes. En los años siguientes, los constitucionalistas, militares y civiles fueron asesinados en las calles. Los Estados Unidos habían impedido una victoria popular que representó el gobierno de Balaguer triunfante en las elecciones de 1966. Consecuencias de la segunda ocupación militar norteamericana. La segunda ocupación militar norteamericana a la República Dominicana se produjo el 28 de abril de 1965. A nuestro país llegaron alrededor de 42.000 soldados norteamericanos. El pretexto fue casi el mismo que en el 1916, a salvar vidas norteamericanas y proteger los intereses norteamericanos en la República Dominicana. Además, el gobierno de Washington justificó la ocupación militar señalando que se trataba de evitar la formación de una nueva Cuba en el Caribe. La presencia norteamericana finalmente obligó a los constitucionalistas a buscar una solución negociada a la crisis. En realidad, los norteamericanos intentaron en algunos momentos, particularmente en los meses de junio, de derrocar militarmente a los constitucionalistas, quienes se encontraban muy bien atrincherados en la zona colonial. Pero los ataques fueron rechazados y muchos soldados norteamericanos cayeron bajo balas constitucionalistas. Otra consecuencia fue que acrecentó los ánimos en contra de los Estados Unidos en amplios sectores de la población. Asimismo, la intervención militar de los Estados Unidos facilitó y condicionó el triunfo del doctor Joaquín Balaguer en las elecciones realizadas bajo la tutela de los norteamericanos. Buenas, mi nombre es Keison Ramón Luis Mateo, pertenezco a la sección R10. Mi profesor de Fundamento de Historia Social Dominicana, Giovanni Guerrero Rijo. Mi número de matrícula 164-4242. Voy a estar haciendo una exposición sobre las elecciones de 1966 y los 12 años de Joaquín Balaguer. Cuando Joaquín Balaguer volvió de su exilio, volvió con la excusa de visitar a su madre, la cual se encontraba enferma.
Juan Bosch volvió más tarde también de su exilio para presentarse como candidato a la presidencia en 1966 para postularse por el PRD. Joaquín Balaguer se iba a postular por el Partido Reformista. Cuando estos volvieron del exilio, los Estados Unidos, el país estaba invadido por los Estados Unidos y varias tropas extranjeras. Por lo tanto, se crearon lo que fueron las elecciones en 1966 debido al golpe de estado que se le había dado a Juan Bosch en 1963. En las elecciones de 1966 resultó como presidente Joaquín Balaguer, ya que los Estados Unidos estaban en el país con un claro objetivo, el cual era no permitir que Juan Bosch volviera a la presidencia. Balaguer, al asumir la presidencia, creó lo que fue su gabinete político. También bajó los salarios, tanto de los diputados como de las personas que estaban empleadas en empresas públicas y privadas. Balaguer también creó lo que fue la Banda Colorada, la cual se encargó de perseguir a las personas los cuales no simpatizaban por su gobierno. Esta supuestamente se creó con un acto anticomunista y antiterrorista, pero ellos mismos jugaban el mismo papel con la cual fueron hechas. Ella estaba comandada por Enrique Pérez y Pérez. Cuando Balaguer asume la presidencia, se postuló 3 veces, de 1966 a 1970, de 1970 a 1974 y de 1974 a 1978. Cada uno de esos periodos cuenta con 4 años, los cuales dan un total de 12 años, a lo que se le conoce como los 12 años de Balaguer. Cabe destacar el partido de la izquierda, el cual no simpatizaba con el gobierno de Balaguer. Desde un principio presentó un frente de guerra en contra de Balaguer. Francisco Alberto Camaño desembarcó en la playa de Caracoles con el fin de crear un frente guerrillero en contra del partido de Joaquín Balaguer. Este no tuvo éxito, ya que se encontró aislado en la cordillera central, ya que las personas no quisieron agregarse a este frente guerrillero. El mismo fue apresado por fuerzas balagueristas y asesinado. El partido de la izquierda secuestró a Donald J. Crower, el cual era un militar estadounidense. Este fue secuestrado con la finalidad de liberar unas cuantas personas, los cuales no simpatizaban con el gobierno de Balaguer y fueron apresados. Estas personas fueron puestas en libertad con el intercambio de dejarle la vida a Donald J. Crower. Por lo tanto, inmediatamente sacaron a estas personas de la cárcel, fueron llevadas a México y luego a Cuba. Estas personas la querían asesinar, pero los Estados Unidos no le permitió, aunque más luego sí lo lograron. Crower fue puesto en libertad y aclaró que no le hicieron ningún daño. Balaguer debió enfrentar una firme posición, ya que su vicepresidente, el que era vicepresidente de la República, aspiraba a la presidencia, Francisco Alberto Lora, el cual antes de dejar el partido reformista creó lo que fue el MIDA, el Movimiento
de integración democrático antirreeleccionista en contra de Joaquín Balaguer. No obstante, Joaquín Balaguer en 1970 nuevamente gana la presidencia con un total de 653.565 votos a su favor. El movimiento de sindicales denunció el abuso por las fuerzas y las autoridades de ese entonces, ya que se cansaron de la injusticia y de que estuvieran matando a sus jóvenes por simplemente no simpatizar con su gobierno. Otto Morales fue asesinado ya que éste pertenecía o jugó un papel fundamental en el secuestro de Donald J. Cromwell, y el partido de los balagueristas se dedicaron a perseguir las personas que estuvieron en este acto para darle de baja. Donald J. Cromwell, a pesar de que se entregó delante de muchas personas, aún así en el auto en el cual lo estaban transportando, lo asesinaron. No solo a él, sino a más personas, las cuales también estuvieron en el secuestro de Cromwell, también fueron asesinados. En 1974 se crearon diversos partidos para intentar ganarle a lo que eran las elecciones de este mismo año. Intentaron tener o tomar el poder para así darle de baja a Balaguer, ya no lo querían en el poder. No obstante, Balaguer nuevamente asumió la presidencia. De 1966 a 1976, Balaguer invirtió aproximadamente 1.000 millones en obras en las 27 provincias de las cuales existían en ese entonces. Ya fueron empresas, hospitales, escuelas, carreteras, etc. El gobierno de Balaguer fue conocido por un gobierno autoritario, ya que este no simpatizaba con el gobierno, con los haitianos, ya que era considerado como una amenaza para la identidad nacional. Estados Unidos fue un fiel aliado a la presidencia de Joaquín Balaguer, ya que este en numerosas ocasiones se presentó como mano amiga de Joaquín Balaguer. También cabe resaltar que al país le dio un préstamo con unas tarifas a largo plazo y muy bajas. Balaguer vio que iba a perder, ya que era inminente su derrotamiento literalmente. Por lo tanto, este invitó a las personas a que votaran. El 16 de mayo se rumoraba, en la noche del 16 de mayo se rumoraba que el PRD iba a ganar la presidencia. Por lo tanto, Joaquín Balaguer decía que de ahí dependería el futuro del país. Cuando Balaguer escuchó las murmuraciones de que el PRD iba a ganar las elecciones, este mandó asaltar con un grupo armado lo que fue la Junta Central Electoral, interviniendo así el conteo de votos. Cuando se dio este caso, tuvo que intervenir lo que fue el presidente de los Estados Unidos, que en ese tiempo era Jimmy Carter, y el presidente de Venezuela, el cual era Carlos Andrés Pérez. El 18 de mayo se creó lo que fue el conteo de votos y resultó como ganador el PRD. Esa misma noche, Joaquín Balaguer dio una junta de prensa en la cual reconocía que el PRD había ganado, pero aclaró que se hizo fraude en su contra. Por lo tanto, se hizo una nueva rectificación de votos y a finales de julio se dio una irregularidad en los votos, ciertamente,
a lo que se le conoce como el fallo histórico. No obstante, de todos modos ganó la presidencia el PRD. En los 12 años de Balaguer hubo una gran corrupción en la cual se dio lo que fue el contrabando, el pago de comisiones para la obtención de contratos del Estado. Eran muy frecuentes. Los militares y los dirigentes reformistas disfrutaban de exoneraciones para importaciones de productos y recibir numerosos contratos. Esto afectó lo que fueron las personas inversionistas, los que fueron los negocios, ya que estos recibían las cosas y muchas exoneraciones, y esto afectó lo que fue la economía, y fue algo demasiado obvio. Por lo tanto, Balaguer debió asumir que en su presidencia se dio lo que fue la corrupción, en la que más de 300 personas se volvieron millonarios en los 12 años de Balaguer. Pero él, en su defensa, decía que esta corrupción se paraba en las puertas de su oficina, es decir, que todos eran corruptos, pero él no aceptaría eso. Por lo tanto, iba a tomar unas medidas las cuales iban a ser dolorosas para todos. Cabe destacar que en los años de Joaquín Balaguer, este tenía una economía estable. Factores de esto, vemos que se crearon varias presas, como las que fueron La Dama en 1967, Valdés en 1975, Taveras en 1975 y Rincón en 1978. Esto generó lo que fue numerosos empleos y favoreció a lo que fue el comercio. También fomentó a lo que fue la urbanización, creó diversas obras durante su gobierno, en las que cabe destacar o cabe resaltar lo que fueron los límites de la capital, ya que en el 1962, o el Distrito Nacional, ya que en el 1962 se conocía que simplemente contaba con unos 47 kilómetros cuadrados. Sin embargo, más tarde, en 1974, volvió y se midió y vimos que contábamos con 100 kilómetros cuadrados en nuestra capital. También cabe destacar avenidas más importantes, como la que está la 27 de febrero, la Núñez de Cáceres, John F. Kennedy, San Vicente de Paúl, entre otras. Las áreas verdes, que también tomó muy en cuenta. Caben destacar entre los parques más exóticos que creó el Parque Mirador, Jardín Botánico y el Parque Zoológico. También creó lo que fue la Plaza de la Cultura, en la que se crearon diversos museos, el Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. Tomó dos medidas medioambientales, las cuales fueron eliminar los aserraderos, que fue la primera, y la segunda fue eliminar las talas de árboles, para así intentar controlar lo que era la desforestación. Hasta aquí mi exposición.